Saludos a las personas que están viendo o escuchando este podcast titulado La Balanza. Hoy es un gusto recibir nuevamente al maestro Gonzalo Trejo Sánchez, quien ya estuvo en otro episodio. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Pues muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Gracias también a tu auditorio que tiene pues el placer de disfrutar de estos episodios de podcast que haces con distintos personajes, ¿verdad? Muchísimas gracias por invitar. Al contrario, maestro. Como ya comenté, usted estuvo como invitado en el episodio número 8 Ujú. y la mayoría de la audiencia ya lo identifica. Ya. Pero para quienes aún no lo conocen, la pregunta de cajón, ¿quién es Gonzalo Trejo Sánchez? Ok, pues podemos decir ahorita, un habitante de aquí de Cotija. Aquí nací. Mis papás también de aquí son, o eran, ya murieron. Me he dedicado a la docencia por casi 40 años, o sin casi, entre Zamora y Cotija. Ahorita continúo como docente ya muy poquito, ¿verdad? Ya estoy jubilado de una gran parte. Luchador social, me gusta la labor social. Me ha tocado participar en distintas, eh, dijéramos, actividades de ese tipo aquí en Cotija, no sé, el Cerrito Calabazo, en el Deportivo, sí, en la Casa de la Cultura, por mencionar alguna cosa así. Entonces, pues me incomoda la injusticia y por eso a lo mejor también soy muy solidario con la gente más vulnerable o con situaciones a veces de abusos, en fin. Ese, así a grandes rasgos ahorita, es Gonzalo Trejo. Sí, muy bien, maestro. Ha comentado que tiene alrededor de 40 años en la docencia, Ajá. una trayectoria en la enseñanza larga, Sí. ¿sí? ¿Qué lo motiva a seguir aún en el aula? Pues mira, aunque a veces lo he dicho que la docencia a veces es una labor ingrata porque no se entiende, porque a veces se cuestiona de mala manera al maestro. Sin embargo, es gratificante porque al paso de los años, y más por ejemplo ahorita, yo empecé en Zamora en 1984, o sea que más bien ya voy rebasando los 40 años, aún no terminaba mi carrera cuando yo empecé a trabajar. Y al paso de los años se encuentra uno por el camino personas que en algún momento fueron nuestros alumnos y son gente exitosa, gente que le va bien, gente de bien, y eso es lo gratificante. Entonces, un ejemplo, pues estás tú, hijo, en algún momento te di clases, ¿ya? Y también para uno es muy satisfactorio ver que te va muy bien en la vida, que tu proyecto es muy bonito, muy bueno y de mucha utilidad en el pueblo en el que estamos. Y eso como tú, pues hay muchas personas que pasaron a lo mejor en algún momento por un aula de clase donde estábamos ahí ayudando, y ese es. Siguen apostando a la educación porque yo sigo creyendo que la educación es la base fundamental de la transformación de toda sociedad, es la base fundamental para erradicar muchos malos vicios y problemas de nuestro mundo actual, la base del desarrollo. Ya los pueblos que han apostado a la educación con más tiempo son los que más se han desarrollado. Hoy en día un ejemplo de eso es China. China, que hace 100 años era un país, yo creo que estaba mucho más este, amolado que México. Ahorita pues prácticamente está disputándose la puntera a nivel mundial en cuanto a potencia económica y cultural y un montón de cosas, ¿no? Tecnológica. ¿Gracias a qué? A la apuesta que hicieron a la educación en los últimos 50 años de su existencia, ¿ya? Entonces, invertir en educación no es gasto, ¿ya? Es una inversión. Es una inversión y es la mejor inversión. Algunos viejos a veces decían, el estudio va a ser tu mejor herencia, porque es un tesoro que nadie te lo va a robar y que te va a acompañar a todas partes sin necesidad de maleta. Entonces, por eso seguimos apostando a la educación, porque sigo creyendo que estamos de alguna manera contribuyendo a proyectar, vamos a decir, muchachos, con un modelo de vida, con una idea también de vida positiva, de mejora, de crecimiento, porque estamos lanzando a la sociedad personas con principios éticos, personas con la idea de lo que es bueno y lo que es malo, y con la idea también de servir a sus semejantes, porque al final de cuentas
Eso es lo que nos va haciendo seres más civilizados, más humanos. Entonces, por eso trabajamos. Vendemos o sembramos ilusiones en la juventud para que el día de mañana esas ilusiones germinen y den fruto, y que sea fruto bueno. Exacto. No hay que desistir de esa idea de seguir apostando a las nuevas generaciones, a formarlas de una manera correcta para que el día de mañana sean personas de bien. Maestro, estamos en el mes patrio. Ya. Estamos ya celebrando las fiestas patrias en nuestro país. El tema de la independencia es o va a ser tendencia en estos días a nivel nacional e incluso internacional. La pregunta es, ¿qué tan independiente es realmente nuestro país en la actualidad? El proceso de la independencia, pues no es de que se independizó México de un día para otro. En 1821, cuando se consuma, pues no es decir, ya fuimos independientes, ya estuvo así para. Eh, Realmente se cambió a lo mejor quién gobernaba, pero las prácticas, el sistema económico, político y social que existía antes de la independencia continuó y sigue siendo el mismo. Entonces, es un proceso, ha sido un proceso. Todavía, pues nos falta, claro, tenemos que hacer una independencia, a lo mejor nosotros nos falta en lo individual una independencia intelectual, cultural, porque todavía arrastramos muchos complejos que no nos dejan ser independientes. Parte de la conciencia colectiva. Todavía se nos vende la idea de que tal o cual grupo es superior a nosotros. Entonces, eso hace saber y es pauta para decir todavía no somos independientes al 100. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que aquel pueblo, aquel otro, son superiores a nosotros los mexicanos, cuando no debe de ser así. Entonces, pues es un proceso y ahí vamos. Ahora, si hablamos, por ejemplo, a nivel país, pues también igual, o sea, tristemente, por ejemplo, ahorita en cuestión, se me ocurre pensar, las minas. La mayoría de las minas son controladas por extranjeros, por empresas extranjeras, entonces, pues nuestros recursos se los siguen llevando igual que en la época colonial a otros países, a Canadá ahorita concretamente, ¿no? O uno de los tantos es Canadá. Y como eso también, pues hay otros recursos y otras actividades económicas de nuestro país que las controlan y las dominan los extranjeros. Por ejemplo, mucho del sector turístico también es lo mismo. Sí, las cadenas hoteleras son extranjeras, no son nacionales, o son pocas las nacionales. Entonces también ahí es otra forma de dependencia y de fuga, si tú quieres, también de recursos de la patria que pudieran quedarse aquí para trabajar. Por ejemplo, transportes, ferrocarril, la mayor parte de lo que es ferrocarril de carga, pues no es mexicano, entonces sí. Sigue esta parte de las 10 férreas desaparecidas. Y las desaparecieron o se quedó una empresa norteamericana. Y así como eso, pues muchas otras empresas en México, los aeropuertos, los puertos, ya no son de México. Anteriormente sí eran, pero un tiempo se enajenaron hace como unos 30 años. Entonces ya no son de México. Entonces otra vez volvemos a caer en una especie de neocolonialismo, dijéramos, donde hay intereses extranjeros que se están llevando y apropiando cosas que son de nuestra patria. Entonces todavía nos falta para alcanzar, dijéramos, la plena independencia. En este proceso de lograr la plena independencia, que precisamente en 1821, cuando se consuma la Guerra de Independencia, que fue el 27 de septiembre, surge posteriormente, en forma inmediata, un nuevo imperio. Así es. Que estuvo presidido por Iturbide. Entonces, como bien comenta usted, pues nada más fue cambiarle de nombre, porque Iturbide, si recordamos, era realista. Ujú. Defendía a la corona española, aunque después cambió de bando y fue parte de lo que vino también a contribuir a que se lograra, entre comillas, esa consumación de independencia. Y se me viene a la mente que precisamente también a lo largo de la historia, usted nos podrá contar cuáles han sido otros procesos o parte de ese proceso y de independencia en donde se ha
hecho algo para que sigamos adelante con la verdadera independencia? ¿Qué otros acontecimientos podrían identificarse además de estos? Bueno, hay varios. Desde luego, ahorita tú mencionabas que al momento de consumarse la independencia, entre las tendencias había quienes decían, bueno, sí medio nos independizamos, pero seguimos siendo dependientes. Entonces hay proyectos y hay momentos en donde pudiéramos decir que se echó para atrás el proyecto de la independencia o se metió reversa. Y casos, por ejemplo, cuando eh, más adelantito se le entrega el gobierno a un emperador extranjero, y es un grupo de mexicanos, de los llamados conservadores de aquel tiempo, los que van a pedirle a Europa que venga, que intervenga, y aquí está México para lo que quieras. Pero también hay momentos donde los intereses extranjeros, ¿verdad? Con el caso concreto de Estados Unidos, que vienen, intervienen, se roban más de la mitad del territorio nacional. Nos venden la idea de que lo vendieron, nadie lo vendió. O sea, yo creo que no puedo decir que vendo algo cuando me lo arrebatan y me avientan unas monedas como nomás para que no digas nada, ¿no? Entonces también ahí es otro intervencionismo, además de decir que durante 8 meses México tuvo un representante del gobierno que era norteamericano, o sea, no había gobierno de México en ese tiempo, en lo que se afinaron los famosos tratados de paz, amistad y límites, o mejor conocidos como de Guadalupe Hidalgo. Sí. Entonces ahí no había independencia, México fue sometido por los norteamericanos. Ahora, posteriormente, en la misma época de Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz era un liberal y que después traiciona la misma causa que lo llevó al poder, él mismo, por ejemplo, tomó una actitud entreguista con los extranjeros y entonces vienen los grandes inversionistas de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España, de Estados Unidos, a posesionarse de las haciendas, de las minas, y de los ferrocarriles, etcétera, aquí en nuestro país, del petróleo, y, y otra vez se crea una dependencia muy fuerte con el extranjero. Se hace una revolución y se quita a Porfirio Díaz, pero también es nada más cambio de Monse, y lo único que va a hacer a lo mejor hacer a un ladito más a los países o potencias europeas y entregarle prácticamente todo a Estados Unidos. Ahí mismo hay una intervención norteamericana en el 17 con Carranza cuando vienen y se posesionan del puerto de Veracruz y otras áreas de nuestro país en el Golfo con pretextos pues tontos, o sea, de que México iba a participar en la Primera Guerra Mundial al lado de la Triple Alianza ya, o los imperios centrales. Eh, pero pues son pretextos, ahorita mismo lo vemos, ¿no? Estados Unidos es muy mañoso, toda la vida ha sido así, y busca la forma de cómo inculpar a alguien para poder lanzarse contra sus recursos más que otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí también México pierde esa dependencia. La misma Revolución Mexicana, tristemente, pues va a ser alimentada eh, por las fábricas de armas norteamericanas que traían otros intereses. México se endeuda. Los primeros gobiernos revolucionarios se van a endeudar con Estados Unidos, se van a firmar pues tratados vergonzosos como el de Bucareli, donde prácticamente a México se le amarran las manos para no producir tecnología de ningún tipo, para depender completamente de la tecnología norteamericana, para desmantelar el ferrocarril transísmico, que ahorita lo acaban de habilitar otra vez, el famoso corredor interoceánico. Entonces, y muchas cuestiones que afectaban los intereses económicos de Estados Unidos y para beneficiarse a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí hay esos momentos donde México pierde, pero a la vez luego vienen momentos, digo, acá después de la intervención francesa, pues Juárez y la guerra de reforma y todo eso logran recuperar y logran otro tipo de independencia. Decían, eh, allá fue la independencia, al principio fue como política, acá con Juárez tendió a ser una independencia, pues también política, pero económica un poquito, la separación de iglesia y el Estado y todo eso. Y la Revolución Mexicana pues logra una especie de independencia en favor de las clases sociales más desprotegidas, es cuando surgen lo que es toda la lucha obrera y las leyes en favor de los trabajadores. Pues hay es otro momento, dijéramos, de independencia. La expropiación petrolera. También igual con Cárdenas viene una especie de liberación donde México se hace dueño de los hidrocarburos
que tristemente después, todavía hace como unos 10, 12 años, pues los vuelven prácticamente a enajenar o vuelve a deshacerse de todo eso. Entonces, de unos 6, 7 años para acá, otra vez hay como una especie de intento de ser autosuficiente, de recuperar cierto tipo de soberanía sobre ciertos sectores de nuestro país. Hay otro intento de dijéramos, lucha por independizarse en México pues ahora son los grandes monopolios del mundo que tenían las garras sobre nuestro país y que todavía las siguen teniendo en algunos aspectos, ¿no? ¿Cree usted que la autodenominada 4T esté aportando a este proceso de independencia verdadera? Pues yo pienso que sí, de alguna manera es una revolución de otro tipo que trastoca muchos intereses y muchos grupos de poder que se habían enquistado o que se habían acostumbrado, dijéramos, a vivir aquí, porque prácticamente, aunque no había un imperio ni mucho menos, pero muchos de nuestros grandes dirigentes políticos, no sé, en el Poder Judicial, en las cámaras de diputados y senadores, el propio presidente de la República, se comportaban, yo creo que de una manera más pues despilfarradora que las propias monarquías absolutas, ¿verdad? Y eran intocables. Y todavía hasta la fecha, todavía podemos ver cómo hay grupos que pues están perdiendo esos privilegios y siento yo que por eso también protestan y buscan la forma de hacer desorden y todo eso. ¿Por qué? Porque están tocando sus intereses o todos los privilegios a los que estaban acostumbrados antes. Y entonces ahorita pues los están igualando con el pueblo común y como diciendo, ¿cómo me van a rebajar, verdad? ¿Cómo voy a pagar impuestos? Que paguen los pobres. O sea, ¿cómo yo voy a pagar? O sea, pues otras tantas cosas, ¿verdad? Sí. Maestro, recuerdo que en algunas clases usted comentó que la historia la escriben los vencedores. Ya. En este caso, después de que terminó la lucha de independencia, ¿verdad? En 1821, finales de este año, ¿quién comenzó a escribir la historia de esta independencia y cuáles fueron los relatos que quedaron fuera de esa historia oficial? Mira, hay muchos escritores. Hay algunos que no se conocen mucho porque, por ejemplo, Lucas Alamán. Lucas Alamán es un personaje también interesante en esa época y conocido en esa época. A lo mejor ahorita ya se nos perdió de vista. Lucas Alamán es de Guanajuato. Le toca ver la toma de Guanajuato por los insurgentes con Hidalgo y sus gentes, sí. La destrucción de Guanajuato. Lucas Alamán jamás se va a expresar bien de Hidalgo. Sin embargo, él fue diputado en varias ocasiones en los primeros congresos constituyentes de nuestro país y es un historiador. Es interesante. Entonces él nos da un punto de vista de lo que le tocó vivir. Hay otro que decían que era medio locuaz, Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, que también tiene otra percepción, aunque es medio ególatra, ¿verdad? Porque es un personaje en sus memorias que él hace, que manifiesta y dice que todos por ejemplo, los aciertos de Hidalgo y la gente que andaba con Hidalgo fueron debido a que le hicieron caso a él, a Fray Servando. Y los desaciertos, errores e incluso el fracaso de Hidalgo en la primera etapa de la independencia se debió a que desatendió sus consejos. Pero también ahí hay un punto de vista. Desde luego, luego en esa época empieza a escribir la, ¿cómo le llamaron? Breve historia, no, México a través de los siglos, del señor que fuera, eh, ¿cómo se llamaba? Justo Sierra, ministro de Educación en aquel tiempo en México y sobre todo en la época porfiriana, y hace una relatoría de México desde la época prehispánica o anterior hasta el tiempo que le tocó él vivir en la época porfiriana. Y ya va acomodando ciertas cosas que a veces se van convirtiendo en historia oficial. Pero, ¿este grupo de escritores eran del mismo grupo político? No, por ejemplo, Fray Servando es liberal, Lucas Alamán es conservador. Correcto. Justo Sierra, pues parecía al principio medio liberal y terminó también siendo conservador.
Entonces traen una visión. Y de ahí, pues, entre otros, se alimenta la historia oficial, ¿vean? Y entonces, lógico, nos van dando una visión de cada uno de ellos en particular, pero también los gobiernos a veces toman lo que conviene a sus intereses gubernamentales de este, de aquel y del otro, ¿no? Y a veces hacen una revoltura. Cuando estaba en la licenciatura, lo primero que nos decían los profesores o los catedráticos es: no quiero ningún texto que venga de la SEP, para que desde en este momento lo tengan en cuenta. Y si van a realizar una investigación, van a tomar 3 autores diferentes y de 3 editoriales diferentes. Sí, porque incluso también la editorial puede tener cierto sesgo, aunque debería, o hay algunas que sí toman muy en serio su papel de editorial, ¿verdad? Sí, sí. José Vasconcelos es otro, aunque él ya fue acá de la época de la Revolución, pero tiene un librito que se llama Breve Historia de México, no es tan breve, y hace un recorrido desde tiempos prehispánicos hasta su época, que fue la Revolución Mexicana, y posterior ahí en los tiempos de Plutarco Elías Calles, de Obregón, donde él incluso compitió como candidato a la presidencia de la República, ¿no? Y pues no le tocó, pero incluso fue secretario de Educación y el que de alguna manera pues impulsó a los muralistas de aquel tiempo. Muchos de los murales que están en la UNAM son impulsados por José Vasconcelos a través de, pues, de los pintores de su tiempo, de Siqueiros, Alfaro, Orozco, y todos ellos, ¿no? Diego Rivera. Ya luego se pelea con los gobiernos revolucionarios y tiene que huir de México, entonces ya se le acabó el corrido. Pero también tiene una visión bien interesante José Vasconcelos. Pero ¿por qué entonces la expresión de que la historia la escriben los vencedores? Si aquí vemos que hay escritores de diferentes grupos políticos que algunos no han sido vencedores en partes de la historia y tienen su propia narrativa. Sí, hay un personaje también que se llama Ángel María Garibay que tiene un librito que se llama Visión de los Vencidos. O sea, sí hay quien escribe la visión de los vencidos, pero no se publica. Se trata de tapar Entonces el sistema. Acuérdate incluso desde tiempos medievales cómo había los libros prohibidos sí, y las áreas de las bibliotecas donde no se podían meter nadie. Ahí estaban, los tenían así como escondidito aquello porque pues era un riesgo dar a conocer ese tipo de verdades. Entonces, en nuestro país no ha sido la excepción. Y en algún tiempo, por ejemplo, el mismo libro ese de José Vasconcelos de La Breve Historia de México era un libro prohibido. O sea, vuelve a salir a la luz pública como en la década de los 80. que ya alguna editorial entonces, Y él lo publicó originalmente en Argentina porque fue de los lugares a donde se refugió Vasconcelos. Bueno, danzó por muchas partes, pero uno de tantos fue Argentina. En aquel tiempo le abrió las puertas y lo hizo catedrático de la Universidad de Buenos Aires. Incluso durante muchos años en la misma Universidad de Buenos Aires utilizaban textos de José Vasconcelos para las cátedras de sociología. Entonces, es pues una lumbrera Vasconcelos y es uno de los personajes a los que se les tiene tapaditos porque al final de cuentas terminó conflictuándose con el grupo vencedor de la Revolución Mexicana, con los ganones. sí. Ah, entonces, ese no lo queremos oír. Entonces, por eso esa expresión de que la historia la escriben los vencedores, que sí, porque al final de cuentas el sistema político que está en ese momento tapa, prohíbe, sí, censura a esos textos que no quiere que salgan a la luz, pero que tarde o temprano después salen y es donde creamos una balanza, ¿sabes? Así es, hijos. Sí, 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 sí. Interesante. Sí, ¿no? Maestro, cuando estamos en un evento deportivo, no sé si lo ha experimentado, yo creo que sí, principalmente en un partido de fútbol y nos toca escuchar en el estadio que o en la televisión que están entonando nuestro himno nacional. Ya. De pronto, al menos en lo personal, siento que el cuero se me enchilla, ¿sí? Y esto es algo que da orgullo escuchar nuestro himno, ver nuestro lábaro patrio, sí, en este caso. Esto nos hunde en ese momento, ¿sí? Pero desafortunadamente también nuestro país, y lo hemos visto a través de la historia, está polarizado.
que en un principio los realistas y los insurgentes y luego los liberales y los conservadores. Y ya habíamos comentado en el episodio número 8 también que en la actualidad es muy común escuchar los conservadores y los liberales, los de izquierda y los de derecha. Entonces, aquí la pregunta prácticamente es, ¿cómo evitar que este patriotismo que nos une se convierta en un nacionalismo vacío? Porque sabemos y estamos en circunstancias en donde, por ejemplo, desafortunadamente a veces existen fenómenos meteorológicos en donde también eso nos une como gente. Sí, sí, sí. Pero luego hay un mitin político en donde estamos divididos. ¿Qué pasa ahí más? Bueno, yo creo que ha sido parte de, de nuestra historia, pero también a veces son instrumentos de control. Como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. Si la unión hace la fuerza, o decían los viejos, ¿verdad? La riata de 3 cabos no se revienta, pero si empezamos a desmenuzarla, ya se divide, se separa y se rompe fácilmente. Socialmente también es lo mismo. A veces que siento yo que mucho de esto, hay atrás de todo esto una ideología y grupos de poder que les conviene esa división, ese choque. Y a veces un choque peligroso, encarnizado, porque no solamente, ojalá que nada más fuera señalar izquierdas, derechas, liberales, conservadores, pero sino además se ponen etiquetas y motes groseros, despectivos, denigrantes, racistas, clasistas, terriblemente fuertes a uno u otro grupo. Entonces eso marca un divisionismo fuerte. Habría que también, yo creo, tener en claro qué es patriotismo y qué es nacionalismo, porque aun cuando pareciera que son los sinónimos, no es cierto. O sea, ser patriota es reconocer, por decir algo, mi patria, de dónde soy, mis orígenes, conocer mi historia, eso me es ser patriota, saber los aciertos que hemos ido logrando, saber también y conocer lo que nos falta, reconocer los desaciertos. Yo creo que eso no hace daño, antes al contrario nos hace crecer. Y por su parte el nacionalismo, pudiéramos decir que es un patriotismo extremo, donde no se ven errores, no se ven faltantes, donde todo se cree perfecto, donde somos lo mejor. Son ideologías, como en México no hay dos, todos los demás son inferiores, nomás nosotros somos los superiores. Digo, son los nacionalismos extremos. En tiempos de Hitler era lo que se promovía, eran la raza suprema, eran los mejores, todo el mundo era inferior y tenían ellos el derecho de someter a los inferiores. Y de esos inferiores había unos que señalaban terriblemente, ¿no? Los judíos ni siquiera eran humanos, si no son humanos, entonces todo lo que podían hacer con ellos era válido. Hoy en día ese nacionalismo lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Palestina y Israel. Sí, Israel no aprendió. Israel en la Segunda Guerra Mundial fue la víctima, ahorita son los victimarios. Y ahorita, ¿qué hace? ¿Cuál es el discurso? El mismo que les aplicaron a ellos, ¿sí? Los palestinos son inferiores, no son humanos, tiene que deshacerse de ellos. Le hacen un bien al mundo si los extermina. ¿Ya? Palabras más, palabras menos, por ahí lo comenta y lo están haciendo. Eso es lo peligroso, los nacionalismos extremos. En algún tiempo también, y se ha difundido en muchos países, bueno, hay corrientes o épocas donde se ponen de moda los nacionalismos. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial estaban de moda los nacionalismos en el mundo. México no fue la excepción. Y si no, nomás vean el cine de oro mexicano, las canciones y las películas de aquel tiempo, hacen así una exaltación exagerada, ¿verdad?, de lo mexicano. Sí. ¿Sí? Y entonces, pues eso nos hace daño, porque al final de cuentas la historia debe ser como un espejo, en donde veo lo bueno, yo me veo ahí y me contemplo como soy, con defectos, con cualidades, con aciertos, con lo que me falta, con lo que ya he logrado. Entonces, ese sería el patriotismo ideal, ¿sí? Reconocer todo lo que hemos logrado, nuestros orígenes, lo bueno que tenemos,
lo malo que nos pasó, para no volverlo a cometer, no para estar poniendo dedo en la llaga, sino para superarlo, y lo que queremos lograr, tener la meta ya. Un nacionalismo, de hecho, no crees que los ismos, pues a mí me causan así como comezón, porque el término de ismo viene del griego y lo que significa es obsesión. Entonces, una mente obsesiva pues tiende a ser enferma, ¿sí? Y a cometer atrocidades. Entonces, a veces cuando me dicen, ¿eres el humanismo qué? Soy humano, ¿verdad? Sí. Capitalismo o socialismo. Bueno, dependen, están las dos cosas, capital y ser social. O sea, los ismos nos llevan a los extremos y nos hacen tomar posturas radicales y peligrosas. Entonces, yo creo que el equilibrio allí sería como, así como te decía ahorita, vernos en un espejo y decir, todo esto se cometió mal y no tenemos por qué repetir eso, ¿sí? Esto nos falta lograr, esto hemos logrado y aquí vamos. Y esto es lo que es nuestro, que es importante. Esto es lo que es nuestro y esto es lo que nos da identidad. Ahorita tú, por ejemplo, decías el himno nacional. Y yo creo que muchos, sobre todo si en algún momento de nuestra vida nos ha tocado estar en un lugar fuera de México, cuando ves algo que te recuerda a tu patria, y si estás en un país donde no hablan tu idioma, cuando escuchas a alguien que habla tu idioma, piensas que es tú, vamos a ser un igual a ti. Sí. Sabes que, pues digo, no que sepan desigual, pero no, se te resultó que no era mexicano, no, era guatemalteco, colombiano, lo que sea. Pero te entiendes porque culturalmente hay cierta, dijéramos, filiación. Entonces, y cuando ves algo mexicano sale. Y si ves comida mexicana, te gusta más que ni en mismo México. Aunque realmente a lo mejor esté hasta más mala, pero te recuerda a tu patria, lo que es tuyo. Y ese es parte de ese patriotismo, identificarte con todo ese montón de elementos culturales, tanto de la cultura material como espiritual, que nos dan identidad y que nos dan el sentido de pertenencia, decir, soy de aquí. Hay quienes dicen que el patriotismo es el amor a la patria. Así es, así es. El amor a realmente buscar el bien público, el bien general de toda la población de ese país o de ese estado moderno, como lo conocemos actualmente. Y recordando por ahí algunos pensadores del siglo de las luces, previo a la Guerra de Independencia de México, Montesquieu, que precisamente en el libro de El espíritu de las leyes, o Rousseau con su obra del contrato sociales, recuerdo que también en algunas ocasiones en Historia de México nos dijo, estos dos, de entre otros, estos dos pensadores, filósofos, influyeron con sus ideas a través de sus obras para que se pudiera dar la lucha de independencia no solamente de México, sino de gran cantidad de países en toda Latinoamérica. Así es. ¿Cree usted que están vigentes todavía esas ideas de Montesquieu, de Rousseau en la actualidad? Pues yo pienso incluso que deberían de estar vigentes, que hace falta darles vigencia. Porque al final de cuentas, Rousseau, ¿qué es lo que dice en el contrato social? O sea, reconoce que el poder lo tiene el pueblo. Sí. Que hace un contrato social, pues contrato social, y deposita ese gobierno en sus representantes, que son los gobernantes, que deben de ser defensores de los intereses del pueblo, de trabajar para el bienestar del pueblo, ¿sale? Pero también él mismo dice en el contrato social, pero luego a veces el pueblo es perezoso y se conforma. Y entonces entrega en ese contrato social el poder a alguien que lo utiliza mal y ya no le reclama. A alguien que lo represente. Y renuncia a esa autonomía, a esa libertad, a ese poder que la naturaleza le dio originalmente y se lo entrega a un grupo y a veces ese grupo usa mal. Y el otro, por ejemplo, pues ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que el gobierno no lo podemos depositar en una persona, que hay que dividir el gobierno en 3 poderes, ya lo mencionaba desde entonces, que el poder no puede ser eterno y absoluto, o sea, él está en contra de reelecciones, hay que estar cambiando. ¿Por qué? Porque el quedarse en el poder
mucho tiempo se enquista y se crean malos hábitos. Entonces hay que darle oportunidad a la sangre nueva y estarse renovando. Entonces él es vigente porque, bueno, en su momento era en contra de los gobiernos absolutos de los reyes, de las de monarquías. las monarquías de Europa. Hoy en día, a lo mejor ya no existen tantas monarquías y absolutas casi, poquitas. Pero aún así, o sea, ve como ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, nuestro país, se reforman las leyes para que se puedan reelegir inmediatamente presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores, todos, solamente el presidente de la República, no, pero todos los demás puestos de elección popular se pueden reelegir. Y hemos visto gente que se ha reelegido y que mañosamente, por ejemplo, porque nada más les daba chance de reelegirse una vez esa reforma, pero ya me reelegí 1, 2 veces por el partido X y ahora me brinco a otro partido para seguir allá, que me voy a reelegir y ahí me voy perpetuando. Entonces estamos contrariando el espíritu de las leyes, ¿verdad? O el contrato social, eh, y tiene la tendencia, ¿verdad?, a quererse enquistar ahí en los puestos de poder. ¿Ah? El asunto, por ejemplo, de los mismos plurinominales, ¿cuántos diputados hemos visto a lo largo de la vida que siempre están de sacar ahí esos com? Que nada más aparecen en la lista de cada partido de coeritivo, lo sigue por ego, nunca hacen campaña, nunca van a visitar realmente. Y tienen años ocupando puestos en el gobierno, o sea, no los cambian. O si los cambian, nada más brincan de cámara a cámara. Estaban en la de senadores, se bajan a diputados o al revés. ¿Tá? O incluso a veces, pues les dan chance, si no hay más, los mandan a una curul de un estado. Pero ahí sí. Entonces, hoy más que nunca, yo creo que tenemos que recordar, rescatar esos principios de estos personajes de la época de la Ilustración, Rousseau, Diderot, Voltaire y un montón de más, ¿verdad? Montesquieu, porque son los autores de toda esta ideología del liberalismo de esa época, que también, pues, da paso a una forma de gobierno diferente, que es la mayoría de los gobiernos, dijéramos, de nuestros días, las democracias modernas. Ahí se van reestructurando. Ha comentado que Montesquieu, en El espíritu de las leyes, decía que el poder, palabras más, palabras menos, que el poder corrompe, Así es. si se perpetúa. Pero, ¿qué sucede también con los gobernantes que no tienen experiencia y que apenas van adquiriendo experiencia en una presidencia municipal que dura 3 años? Y justo ya cuando al año, año y medio le van agarrando cómo es el asunto, ¿no cree usted que durar otros 3 años en esa reelección podrían hacer un mejor papel? Pudiera ser, pero también yo creo que aquí más bien nace la necesidad, hijo, de ver la importancia que tiene que quien quiera participar en un puesto de elección popular se tiene que preparar, no puede llegar a improvisar. Bueno, porque llegas, ok, a lo mejor tienes una imagen atractiva, es bien visto en una comunidad, en un pueblo o lo que sea, y la haces, llegas. Y una vez que llegas, ¿y ahora qué hago? No te preparaste. Pero es que la mayoría de los presidentes municipales es así. No, y es Cruz lanzan porque son quienes pueden atraer votación al partido político, o la mayoría de los candidatos de las planillas que presentan a candidatos a regidores o a síndico. Y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, no todos, pero sí en la mayoría, cuando llegan allí, dicen, pues ahora qué voy ¿y a ahora hacer. qué hago? Y es que también ahí tiene que ver la formación cívica de la ciudadanía, porque si la ciudadanía fuera un poquito más exigente con lo que le presentan los partidos políticos, tendrían los partidos políticos la obligación de buscar personas más capaces, más preparadas. Puedo ahorita preguntarte, hijo, a ver, ¿cuántas en los últimos, no sé, 4 o 5 periodos aquí mismo en Cotija, cuántas planillas han presentado un proyecto de trabajo serio para el municipio de Cotija, que aborde distintas áreas: educación, seguridad pública, servicios públicos, en fin, o sea, que aborde todo, deportes, en fin? ¿Quién les han hecho un proyecto serio que digan, pues sí, tenemos tantas calles que les hace falta pavimentar, vamos a empezar con nuestro proyecto, va a ser aquí, acá, acá?
tenemos un problema de agua potable, entonces vamos a hacer un proyecto para sanearlo de esta manera, así, asá, asá. Hay un problema, no sé, de rezago educativo, porque tenemos, no sé, yo una vez hice una encuesta con los muchachos y es triste decir que en una región de aquí del pueblo, 8 de cada 10 niños jóvenes que tenían que estar en la escuela estaban en la calle, o sea que nada más 2 de 10 estudiaban. Entonces, tenemos un problema serio de educación, ¿cómo vamos a abordar, cómo le vamos a hacer para que la mayoría de nuestros niños jóvenes estén en las escuelas preparándose? ¿Sí? Tenemos un problema, no sé, por decir ahorita, de aguas residuales negras o de la basura. Aquí está este proyecto para sanear esto, vamos haciendo esto. Tenemos que buscar cómo. Y no, si tú te fijas, la mayoría de los proyectos o más bien de las planillas, más bien se lanzan pues a decir ocurrencias, señalar los errores del que está gobernando. Tengo entendido que cuando registran las planillas debe presentar un proyecto de plataforma política, pero también me he dado cuenta de que esos proyectos de plataforma política son una especie de machotes que se los van pasando de un lado para otro nada más como para cubrir el requisito. ¿Y quién los revisa? Nadie los revisa. O sea, nomás lo ven, sí, ya lo entregó, vamos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque también, por ejemplo, si hay una comisión revisora de ese tipo de documentos, simplemente en nuestro estado, para revisar 113 bloques, porque hay que reconocerlo, hay municipios que sí hacen bien su trabajo y que sí presentan proyectos serios y bien hechos. Entonces, si de pronto les presentan un bloque así, donde dice todo esto y están especificando, primero, a veces las comisiones revisoras no son todólogas o no son expertos. Entonces, si ahí les cuentan, no sé, la historia de la Caperucita Roja, dice que está bien. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento para decir esto sí es procedente, esto es improcedente. Sí. No, y probablemente la audiencia ahorita en este momento esté diciendo, ya se están metiendo en política y ¿qué pasó? ¿Qué el tema central no era el de la independencia? Bueno, sí, es el de la independencia. Debemos tener en cuenta que pensadores como Montesquieu y como Rousseau ya en el siglo fue a 1748, 1750 y tantos, publicaron estas obras del espíritu de las leyes y el contrato social y ya establecían ciertos principios que debía tener el Estado moderno como existe actualmente. Y el Estado moderno pues tiene municipios, tiene entidades federativas y tiene gobiernos. Entonces, pues ahí está la relación, ¿no? De por qué, entre comillas, falta todavía en ese proceso de ser verdaderamente independientes, el ir ahora sí que tratando estos asuntos y aprendiendo y criticando con una crítica Así es. constructiva en donde busquemos dijo Porrúa Pérez en su libro de Teoría General del Estado, el bien público temporal. Eso es lo más importante desde mi muy particular punto de vista, que dentro de un estado, dentro de un país como lo es México o cualquier país en el mundo, se busque el bien público de todas y de todas las personas que vivimos. Y pues por eso era el retomar algunas ideas de Montesquieu y de Rousseau. Maestro, la memoria histórica es clave en la construcción de esa identidad nacional que hace un momento mencionábamos. Y también no quise profundizar mucho cuando usted comentó sobre los riesgos que, que puede tener o implica usar la historia en la política. ¿Cuáles son esos riesgos de que se use la historia de nuestro país en la política? Pues el primero de todos es que deformamos la historia. Cambiamos el sentido original, por ejemplo, o la idea original de los personajes, de los actores de la historia.
A veces hacemos un merequetengue y juntamos de todos lados. Eh, es común que vea eso, ¿no? Que en muchas personas, por ejemplo, suponen que a lo mejor se sentaron en la misma mesa en algún momento de la vida Hidalgo, Juárez y Pancho Villa cuando ni siquiera se conocieron, ¿verdad? Físicamente. ¿Por qué? Porque son de tiempos completamente distintos. Igual, a veces nosotros no tenemos claro lo que son las ideologías que defendió cada uno de ellos. La deformamos, pues, por intereses gubernativos, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Mexicana es bien interesante, porque hay un montón de héroes, y si la revisamos, esos héroes se mataron entre sí. Entonces, y todos son héroes, y caray, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? Ahora que menciona la Revolución Mexicana, se me viene a la mente que cuando estuve en la primaria, el mencionar a Porfirio Díaz era el monstruo de la historia. Así es, así es. Era el tirano, el que había hecho que México se viniera. Ujú. Pero la perspectiva que se tiene ya de Porfirio Díaz, gobiernos posteriores, fue diferente. La matizaron un poco. Y también los historiadores dieron sus puntos de vista, lógicamente, basados en un método. Y podemos identificar que Porfirio Díaz no fue tan malo como lo pintó la historia en aquel tiempo. Al menos eso es lo que puedo ver eh, personalmente. ¿Por qué? Hubo crecimiento económico, Bastante. estabilidad social. Llegó el ferrocarril a México, telégrafos. Hubo paz social comparado con los años anteriores o las décadas anteriores y con las inmediatas posteriores. Entonces, aquí es muy relativo quién cuenta la historia desde el punto de vista político también de quién gobierna. Sí, por ejemplo, yo tengo una enciclopedia muy vieja, era de mi abuelo, que se llama Don Porfirio y sus tiempos. Entonces, si me pongo a verla, pues es una belleza de cosas las que platica de Porfirio. Pero si al mismo tiempo tomo, no sé, el libro de México Bárbaro de John Kenneth Turner, entonces ya estoy viendo otra perspectiva negativa de Porfirio Díaz. O si veo los de abajo de Mariano Azuela, pues también va a ser algo parecido, ¿verdad? Entonces, pues desde luego, de pronto, pues para alguien que se pone esto de historia, de pronto sí tiene que romper estereotipos y esquemas mentales que trae previos. ¿Por qué? Porque primero hay que entender que los autores o actores de la historia son seres humanos, son sujetos. Y entonces, como tales, están sujetos a, pues, todo lo que es, dijéramos, las características humanas. Eh, Algunos se dejan seducir por el poder, por el placer, por el tener. Ha habido gente que empezó siendo muy buena y que luego después echó a perder su trayectoria por la razón que sea, ¿no? Un ejemplo típico es Santana. Antonio López de Santana, fácilmente yo creo unas 3 décadas en el siglo XIX. Sí. Él era el héroe nacional, era el seductor de la patria, lo mencionan en Urunda. Pero en todo de pasaba, llamaban a Santana. Fue electo 11 veces, 11 veces presidente de México. Pero sí aplicó aquí el principio de que el poder corrompe. Y lo curioso, nunca propiamente era reelecto, porque, o sea, lo elegían mitad y después otra vez y luego otra vez. Pero lo curioso es que fue electo presidente por liberales y por conservadores, por los dos grupos, ¿verdad? Pero al final, aquí, y también resulta, los equipos son fundamentales. Por ejemplo, dentro de los equipos de trabajo que formó Santana, estaban, entre otros, este personaje que ahorita mencionaba yo, Lucas Alamán. En el último periodo de la presidencia de Antonio López de Santana, se muere Lucas Alamán. Lucas Alamán le dejó el plato servido, era el intelectual. Lucas Alamán es el que proyectó lo que eran la industria ferrocarrilera, las industrias de México. Igual promovió los créditos para esas industrias y contrató
empréstitos para crear, la intención de él era tener 100 industrias textiles en México, posteriormente el ferrocarril, luego el drenaje profundo en la Ciudad de México, el Panteón de los Hombres Ilustres, los mercados grandotes que ya no existen ahorita, el mercado del Volador, por ejemplo, en la Ciudad de México, en fin, el alumbrado público en la Ciudad de México. Son proyectos de él, pero el que los ejecutaba y el que se paraba el cuello era el presidente Santana. Y curioso, Santana, que no escuchaba a nadie, Lucas Alamán le podía mentar hasta la madre. O sea, de esas gentes ya que lo que dijera Lucas Alamán, aquel lo acepta. Se muere Lucas Alamán, ya no tiene un buen asesor y hace puras tarugadas. Y es cuando empieza a cobrar impuestos por puertas, ventanas, por gatos, perros, gallinas, o sea, lo que tenía la gente. Es cuando se vuelve déspota, se hace llamar Alteza Serenísima, hace un monumento a la pierna que perdió en la Guerra de los Pasteles, le hace unos honores y toda la cosa. Se vestía como rey, o sea, despilfarra dinero que da miedo. Le llevaron una trayectoria que pudo haber sido buena y ahorita a lo mejor hablábamos de dinero. Es un antier. Sí. Y algo semejante pasó con Porfirio. O sea, él llevaba una trayectoria muy buena, es el héroe del 2 de abril, contra la intervención francesa. Entonces llega a la presidencia y su primera presidencia fue excelente, fue de lujo. Luego entra su compadre Manuel González y también sigue bien. Luego regresa él y excelente. Y así 2, 3 periodos. Pero luego oye las voces que le dicen, es que no hay nadie como usted. Y a él no se le ocurre formar cuadros nuevos para que sigan con aquel impulso que él había originado y se perpetúa. Y se cierra. Es del ego. Del ego, y sí, pues sí es cierto. ¿Quién me va a suplir? ¿Sí? Y ahí se va quedando. Y entonces, al final de cuentas, ya quien dirige México no es Porfirio, son los famosos científicos con José Ives Limantur, y ellos ya traen otra idea, los famosos tecnócratas, y ellos son los que le empiezan a entregar la riqueza nacional a empresas extranjeras. Y entonces ya Porfirio está viejo y ya no se da cuenta que esas empresas extranjeras están esclavizando al pueblo de México. Entonces, desde ese tiempo comienza el término tecnócrata, sí, que también hace algunas décadas resurgió. Con Salinas y se retoma ese asunto, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en la dirección del poder? Tecnócratas, que, o sea, no ven las necesidades sociales. Ellos solamente ven de manera técnica cómo podemos hacer funcionar económicamente esto y nada más. Y si se concentra el capital, en el caso de Porfirio Díaz decían que 200 familias eran las dueñas de México en ese tiempo, pues bueno, pues ellos son los ricos y ya. Entonces, cuando acordó Díaz, el país se empobreció. Y no creó cuadros como para ser sustituido por personas que hubieran seguido su mentalidad del principio, que era liberal. ¿Sí? Y entonces prácticamente se hace súper conservador. ¿Sí? Y aun cuando la economía era muy buena, entonces sí, o sea, sí influye, sí se va cambiando. Y desde luego necesitamos conocerla, ¿no? Son seres humanos, empezaron con una buena trayectoria y se fueron. Cuás es una excelente persona. ¿Tiene errores? Sí, era humano. Ahí está lo negro de Juárez, el Tratado McLean-Ocampo, que era un tratado entreguista con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también en ese momento las pasiones entre liberales y conservadores llegaron a un extremo tal que ya al último ya no importaba tanto la patria, sino más el poder derrotar a aquellos miserables. Y entonces, a cambio de lo que sea, ahí está. Y firma el Tratado McLean-Ocampo para recibir ayuda norteamericana para derrotar a los conservadores. Y los conservadores hacen lo mismo, o sea, ellos firman el Tratado Monalmonte con España, buscando ayuda también de allá para venir a hacer pedazos a los liberales, o sea, los extremos, ¿verdad? Y se matan porque es una guerra fratricida, se matan entre ellos, se matan entre familiares. En aquel momento de la historia, si Porfirio Díaz se encuentra con su hermano Félix Díaz, se matan. Félix era conservador y Porfirio era liberal. Ya se reconcilian cuando se acaba ese asunto, e incluso Félix fue gobernador de Oaxaca con la ayuda de Porfirio y su hermano. Sí. De todas maneras lo mataron al pobre, muy feo, pero fue por otras causas. Fue curioso por apoyar a Porfirio en el plan de la Nori. Sí, ahí es donde viene la conciencia colectiva, ¿no? Arrastrándose de estos grupos de conservadores, liberales, pero en fin. Sí, lo que te decía, la Revolución Mexicana.
A Madero pues lo mata Huerta, la traición de Huerta, y ahí se desata la famosa etapa destructora de la revolución. Cae Huerta. Entonces, ¿quiénes ganan? Carranza, Villa, Zapata, Obregón. Y de pronto el que se queda al frente pues es Carranza. Pero luego no salen de acuerdo con Obregón y Obregón se encarga de matar y se queda Obregón a la cabeza. Pero luego Obregón no quería mucho. Bueno, Carranza primero ya había despachó a Zapata, no lo quería y vamos. Obregón no quería a Villa y también lo hizo caminar. Calles, aunque le echan la culpa a un cristero, pero él fue el que promovió la muerte de Obregón. Entonces, y curioso, Villa, Zapata, Carranza y Obregón, todos están en el monumento a la revolución ahí juntos, como héroes nacionales, y se mataron entre sí, pues, ¿ya? Se mataron entre sí. Entonces digo, ahí donde están, pues a lo mejor se están dando de patadas ahí uno al otro, con piques, pero son pues a veces esos movimientos que se hacen políticamente de decir, todos estos son los buenos acá, y si eran tan buenos, ¿por qué se mataron entre ellos, no? Sí, sí. Maestro, los jóvenes actualmente, la mayoría, porque me ha tocado verlo cuando era docente, principalmente en los actos cívicos, en los desfiles. No quiero generalizar también que es en todo el país, en esta parte del país, en esta zona geográfica. No le dan mucha importancia ya a los símbolos patrios. Veo apatía, como que no creen ya en ellos. ¿Cree usted que sea parte de que no existe una adecuada formación cívica o es una pérdida ya de valores, no solo de los jóvenes, sino de los profesores también, que están cansados de los actos cívicos todos los lunes, de los actos cívicos en, en plazas de cívicas? ¿O será un momento en donde debemos ya de identificar una especie de cambio y de alguna forma replantear cómo debemos dirigir este amor a la patria que mencionaba Montesquieu? Que el amor a la patria es esa virtud de la república y que por eso existen los actos cívicos y los desfiles, porque se debe mantener esta virtud de la república. ¿Qué opina usted? ¿Cree que sí falta formación cívica o debemos replantearnos con las nuevas generaciones? Pues yo pienso que son las dos cosas, hijo. O sea, sí, primero hay que reconocer que se ha descuidado mucho la educación a nivel nacional. Entonces, en ese descuido se pierde esa formación cívica, esa educación cívica, o historia de la patria, ¿verdad? Y entonces muchos jóvenes desconocen, ¿sí? Y se quedan nada más en la periferia, en los colores, en los gritos, como México no hay dos, ¿sí? Somos puro no sé qué, ¿verdad? O viva México, no sé cuánto, o sea, nos quedamos ahí. Pero hay una ignorancia realmente de lo que es eh, el ser mexicano, la cultura mexicana. Entonces se tiene que retomar. De luego también influye mucho en nuestros días los medios de información en general. Ahorita, pues la televisión un poco, pero si se fijan ya la televisión no es tan influyente. Pero por ejemplo, las redes sociales son muy, muy influyentes. Entonces también estamos padeciendo un proceso, dijéramos, de aculturación o transculturación incluso, donde estamos cambiando elementos culturales mexicanos o estamos haciendo revoltura de otro lado. Por ejemplo, es común ver que se mezcla la fiesta de muertos con cuestiones del Halloween. ¿Ah? Entonces estamos haciendo esas mezclas raras, estamos perdiendo una identidad. eh, y ahí es donde tendríamos, pues, en la educación que hacer mucho trabajo para recuperar lo que es el verdadero, pues, civismo
De luego también tenemos que irnos actualizando. ¿Por qué? Porque el país está cambiando. Entonces, a lo mejor la historia de nuestros papás o abuelos fue otra y eran otros tiempos y tenían muy arraigado lo mexicano. Y yo todavía he escuchado personas grandes, digo, ya no estoy tan joven, ya digo personas grandes, que dicen, como le decíamos antes, Dios y patria, ¿verdad? O sea, en ese versito de Dios y patria. Pero, ¿qué es la patria? Y a veces nos olvida que la patria la conformamos todos. Y en ese de que la conformamos todos, tenemos que ir superando muchas cuestiones que a veces la culpa son las redes de división, que decía esto hace ratito, hijo, que se mencionaba, del clasismo, del racismo. Porque al final de cuentas, todos los que habitamos este país integramos esta patria y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y la misma condición humana y la misma calidad humana y el mismo valor humano. Entonces, no se valen términos despectivos porque alguien piense distinto de mí o porque alguien sea diferente a mí o porque yo considero que aquel es un ser inferior. Desde allí ya estamos mal, ¿sí? El que alguien piense o diserte de lo que yo digo, yo creo que eso hay que agradecerlo, porque, como diría Heráclito, ¿verdad? De la discordia surge todo, ¿sí? Y es como aprendemos, porque si todos pensáramos igual, yo creo que el mundo sería bien aburrido, bastante, muy aburrido. El hecho que pensamos diferente, que vean las cosas de manera distinta, entender eso, yo creo que es parte de esa madurez cívica, entender que no nos hace enemigos, sino que nos hace, o sea, tú tienes un ángulo, ¿verdad? De una perspectiva del mundo o de la sociedad. Aquí donde estamos, yo veo tras de ti y tú no lo estás viendo. Tú ves detrás de mí, yo no lo estoy viendo. Y la apreciación que tú hagas de allá hacia acá va a ser diferente a la que yo hago de aquí para allá y eso no nos hace enemigos, sino nos complementa y los enriquece. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de escuchar, entonces soy capaz de aprender, ¿sí? Si me cierro una idea, si me obsesiono, por eso decía, los sismos a mí no me cuadran, ¿verdad? Porque terminan en fanatismos, ¿verdad? Que son obsesiones cerradas donde nada más es lo que yo digo, lo que yo pienso y lo demás no sirve. Entonces, dentro de una formación cívica, pues yo creo más humana y mejor planteada en nuestro tiempo, pues es entendernos como parte de este país tan bonito, tan vasto, tan rico, tan lleno de historia, de costumbres y tradiciones, y conocer nuestra historia, conocer los pueblos que le dieron origen, la forma en que se dio origen. Yo no le veo nada de malo en que se hable de los defectos, por ejemplo, que hubo en la conquista, porque ahí dice, pero es que no tenemos que contraponer. O sea, reconocer que hubo un genocidio en la época de la colonia, ¿sí? Es para que no se repita, ¿sí? No de reprocharnos o de pelearnos por eso. Eh, reconocer, por ejemplo, los vicios de la Revolución Mexicana que se dieron, ahorita lo que decía, es para que eso no vuelva a repetirse. O sea, no se vale que entre miembros quieran del mismo equipo se maten entre sí, ¿sí? Entonces dices, ¿cuál era entonces el patriotismo de ellos? Ahí prevaleció más un individualismo egoísta donde se veían afectados sus intereses y si puedo, lo desaparezco para que no afecte a mis intereses. Entonces nunca se puso algo de lo que ahorita decíamos de las ideas de la Ilustración, nunca se puso por encima el bien común o la búsqueda, como decían también ellos mismos, al final de cuentas, todo gobierno debe de buscar la felicidad de sus gobernados. Si logra eso, ya la hizo, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos también nosotros de maneras de un buen civismo, de una buena educación cívica, hacernos entender que todos estamos peleando por ser felices? Entonces, el que opinen distinto de mí me enriquece y a lo mejor buscamos, son puntos de apoyo y de esa manera podemos ser felices todos, ¿sí? Entendiéndonos, respetándonos con el respectivo. Así es. O sea, no piensas igual que yo, perdón, pero no eres mi enemigo, ¿sí? Antes al contrario, déjate escucho a ver qué tanto aprendo de eso de tu visión diferente. Porque luego a veces nos cerramos, yo de eso no quiero saber nada. Sí, o todos los que piensan de esta manera o de esta ideología, en el infierno les mandamos, ¿verdad? Estos son los buenos. O sea, ese de poner etiquetas buenos, malos, no, somos humanos. Nos equivocamos, pero también tenemos aciertos. Y yo creo que tenemos más aciertos que errores, aunque el mal hace más ruido que el bien, pero tenemos más aciertos que errores como personas, como sociedad,
Si no, ya hubiéramos desaparecido, ¿no crees tú? Sí. Tenemos más aciertos que errores todavía. Sí. Maestro, hemos llegado al final de este episodio y usted recordará que la última pregunta tiene que ver con el título de este podcast, con la balanza, porque la idea es llegar a un punto de equilibrio, hasta una conclusión después de haber analizado los temas que tocamos. Y en este caso, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es la conclusión, maestro, a la que usted llega? Mira, antes de decirte eso, deja decirte que sabiamente elegiste el nombre de tu programa, de la balanza. ¿Por qué? Santo Tomás lo decía, todos los extremos son malos y viciosos. ¿Sale? Hay que buscar el punto, el justo medio, decía él, el punto de equilibrio, diríamos nosotros ahorita. La idea de justicia de Platón también es lo mismo, por eso la representan con una mujer joven, bonita, con los ojos vendados, con una espada en una mano y una balanza en la otra, o sea, buscando ese equilibrio, ¿no? Entonces, acá nosotros el punto de equilibrio ahorita, fiestas patrias y todo eso, pues es eso, ver qué hemos logrado de buena, cuáles son los errores que se han cometido para proyectarnos hacia el futuro con la intención de superar los errores o no volverlos a cometer, de apoyarnos en lo que se ha logrado, en lo bueno, y impulsarlo, o sea, porque luego a veces también adoptamos posturas destructivas, decir, es que esto no lo hice yo, fue aquel, lo hacemos pedazos, ¿sí? Que ni siquiera se acuerden de él, no. O sea, eso que ya se logró, retomarlo y de ahí proyectarnos hacia el futuro. ¿Sí? Ahorita estamos en un punto crucial a nivel historia de México. Se están dando cambios muy fuertes, ¿sí? Están sucediendo cosas muy terribles en nuestro país que no queremos y que no quisiéramos que sigan sucediendo. Pero ¿cómo logramos, por ejemplo, erradicar eso negativo? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que ahí también entraría la responsabilidad de los que nos dedicamos a la educación, pero también de los padres de familia. O sea, ¿qué haces con tus hijos? Porque a veces es penoso ver que hay niños que están al desamparo y a la buena de Dios, y lógico, pues a lo mejor hay algunos que se salvan, pero también esos son los que son víctimas, ¿verdad?, de todo tipo de atrocidades, ¿sí? O de ser utilizados de una y mil formas negativas. Entonces, papás, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tener que estar al pendiente de ellos. Algo que nos cuesta mucho trabajo, pero yo creo que lo que transforma el mundo es no solo dar buenos consejos, sino dar buen ejemplo. O sea, quiero un mundo mejor, tengo que contribuir a un mundo mejor. Quiero un mundo sin violencia, tengo que renunciar a ser violento. Quiero un mundo en paz, tengo que aprender a ser pacífico. Quiero una patria donde todos nos veamos como hermanos, tengo que aprender a aceptar a todos los demás sin hacer juicios, sin poner etiquetas, sin menospreciar a nadie, viéndolos a todos como un igual, viendo al otro no como un tú, sino como un yo, dirían los pensadores del siglo XX, filósofos también. Y si lo veo como un yo, pues quiere decir que te voy a tratar a ti como quiero tratarme a mí. Independientemente de quién sea un niño, sea un anciano, sea una persona con mucha cultura y sabiduría, sea una persona analfabeta, quien sea. Son personas igualitas, somos idénticos y entendernos y vernos como eso, hermanar. Entonces, ¿por qué? Porque mientras sigamos etiquetándolo, menospreciándonos, vamos a caer en el juego de la división, que conviene a intereses de quien quiere controlar lo valioso. Nosotros es lo mismo, o sea, las diferencias que no nos dividan, sino que nos enriquezcan y nos hagan crecer. Que busquemos ese justo medio, ese equilibrio, esa balanza, ¿verdad?, Para tener una verdadera independencia. Una verdadera independencia y una sociedad estable, equilibrada, bonita, ¿verdad? Que busque sí, el bien público. Así es, el bien común. Así es, hijo. Maestro, no me resta más que agradecer el hecho de que haya asistido a este episodio. Gracias por compartir nuevamente con nosotros su conocimiento, su tiempo, su valioso tiempo, experiencia, y ojalá se dé
otra entrevista como esta. En un futuro ya lo veremos, lo agendaremos. Sí, hijo. Y pues mil gracias. Al contrario, gracias a ti, hijo. Y pues felicidades por esto que estás haciendo. Y con gusto, cuando se ofrezca, para mí es un placer venir a platicar aquí contigo. Igualmente. Ya lo dije una vez, o sea, es satisfactorio ver a nuestros exalumnos que son personas de bien y que hacen cosas buenas. Y tú eres uno de esos. Entonces, para mí, enteramente agradecido por la invitación y dispuesto cuando gustes a platicar, sea aquí o en otro ámbito, no pasa nada, ¿verdad? Muy bien. Un gustazo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Alejandro. A todas las personas que estuvieron viendo o escuchando este podcast, los esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, hijo. Gracias.